Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a hablar de derecho civil, de la institución de las sucesiones y particularmente del derecho de representación. Pasemos al video. El derecho de representación es un beneficio de la ley, una ficción legal en virtud del cual un heredero en grado más lejano es admitido a recoger la parte de su padre o madre premuertos en concurso con los herederos de grado más próximo. Esto está regulado en el artículo 1002 del Código Civil nicaragüense. Para comprender con mayor facilidad el derecho de representación es necesario analizar la división de la herencia. Y en derecho de sucesiones se sucede ab intestato, por estirpe y por cabezas. Esto está dispuesto en el artículo 1003 y 1004 del Código Civil. Sucesión por cabeza: cuando cada heredero sucede al causante por sí y no por representación, y cuando por ser todos herederos de un mismo grado les corresponde una parte igual a cada uno. En cambio, se sucede por estirpe cuando la herencia no se transmite por derecho propio, sino el llamado es en virtud de representación de un ascendiente, o sea, la serie de parientes que representan una sola persona en la sucesión. El derecho de transmisión es en cambio el que tienen los herederos de una persona fallecida para aceptar o repudiar la herencia o legado que ella no había aceptado ni repudiado, aun cuando falleció sin saber que se le había deferido. Esto está regulado en el artículo 982 del Código Civil y los artículos 11 y 19 relacionados a la existencia de la persona. Asimismo, los artículos 938, 1190 y 1231 del Código Civil. El derecho de representación se compone por algunos elementos, entre los cuales tenemos elementos personales: el autor de la herencia, o sea, el causante; el ascendiente premuerto, heredero del representado; el conjunto de descendientes que le representa o subroga en sus derechos. Esos son tres elementos personales del derecho de representación. También está compuesto por elementos reales, y entre ellos tenemos el derecho putativo del heredero, del indigno o el incapaz. En general, el derecho o la cosa que se subroga. También está compuesto por elementos formales, tales como la formalidad externa establecida en la ley para subrogar el derecho de que se trate. Y está compuesto por elementos causales, como el vínculo de sangre que une al premuerto con el representante. Para que tenga lugar el derecho de representación es indispensable que se reúnan las siguientes características. 1. Que la sucesión se abra por disposición de la ley, ya que el derecho de representación solo tiene lugar en la sucesión intestada, salvo las excepciones siguientes: que la disposición testamentaria sea hecha a favor de parientes del testador o de los parientes de otra persona sin designación expresa. Se tomará como referente a los más próximos del testador o de la persona indicada conforme al orden de la sucesión legal, o sea, la sucesión ab intestatus. Otra excepción: que lo que se legue indeterminadamente a los parientes se entenderá legado a los parientes consanguíneos del grado más próximo según el orden de la sucesión ab intestatus. Otra excepción: que la persona a quien se va a subrogar en sus derechos haya muerto, sea incapaz, indigno o haya repudiado la herencia. Y la última excepción en la cual se puede utilizar el derecho de representación para suceder, y que además lo caracteriza, es que el representante sea descendiente del subrogado.
Diferencia entre el derecho de transmisión y el derecho de representación. Y es importante observar estas dos diferencias porque en la práctica profesional suele confundirse el derecho de representación y el derecho de transmisión. Recordemos que según lo que hemos venido analizando, el derecho de transmisión solo cabe en la sucesión testamentaria. En cambio, el derecho de representación solamente, como ya lo acabamos de ver, es aplicable en la sucesión intestada, con las excepciones que acabamos de observar. Para ello es importante conocer estas diferencias. 1. En el derecho de transmisión se sucede en transmisión de una persona que ha muerto antes o que ha sobrevivido, aunque sea un instante, al causante dentro de la sucesión testamentaria. 2. El derecho de representación se sucede en representación de una persona que ha muerto antes que el causante, salvo el indigno, el incapaz o el que ha repudiado la herencia, tales como las excepciones que ya miramos a la única característica del derecho de representación. 3. No se puede recoger la herencia por transmisión sin ser capaz y digno de suceder. 4. Se puede recoger la herencia en representación de una persona cuya herencia se ha renunciado o ha sido excluido por indigno e incapaz. 5. Para suceder por transmisión, basta estar concebido al tiempo de la muerte del heredero que transmite, aunque no lo haya sido al tiempo de la muerte del causante. Y este derecho persiste o prescribe a los 30 años. 6. Para suceder por representación es necesario por lo menos estar concebido al momento de la muerte del causante. 7. Aceptando o repudiando la herencia transmitida, se debe entender que por el mismo hecho se acepta tácitamente la herencia de la persona que se le ha sido deferida. 8. El hecho de aceptar o repudiar la herencia a la cual es llamado el representante no significa necesariamente aceptación tácita de la herencia del representado. 9. La transmisión aprovecha a cualquiera que invoque la calidad de heredero transmitente en línea vertical ascendente o descendente. 10. La representación tiene lugar a favor de los descendientes y nunca de los ascendientes. 11. La transmisión puede darse en la sucesión testada. 12. La representación tiene lugar por regla general en la sucesión intestada, en las testamentarias solo excepcionalmente, como ya lo hemos visto anteriormente. Y 13, la cual es la principal diferencia, es que el heredero a quien se transmite el derecho no sucede al difunto, solo ejerce los derechos de su autor. Como podemos observar, para que se cumplan los objetivos establecidos en el artículo 932 del Código Civil, que establece que cualquiera puede heredar por muerte de otra persona todos sus bienes y que para ello se puede suceder por la vía testamentaria o por lo establecido por la ley, o sea, la sucesión intestada, esta misma institución de las sucesiones nos pone a disposición dos formas legales de suceder cuando el heredero primario fallece antes de la apertura de la sucesión o cuando el heredero primario no tuvo tiempo por desconocimiento de la herencia y por lo tanto no la aceptó y no la repudió. En el caso de la sucesión testamentaria se ha establecido para estos casos excepcionales el derecho de transmisión, que ya lo estudiamos y analizamos sus características y diferencias. Y para el caso de la sucesión intestada, en el cual igualmente fallece antes que el causante primario,
el causante secundario, entonces se establece la sucesión a través del derecho de representación. Espero que este video sea de utilidad y que en particular al estudiante de Derecho que me solicitó que elaborara un video hablando sobre el tema del derecho de representación. Asimismo, para colegas abogados nuevos que se inician en el ejercicio profesional y para el conocimiento general de la sociedad nicaragüense. Muchas gracias.